Un saludo cordial a todos nuestros hermanos de Casa de Oración. Qué bendición estar una vez más compartiendo con ustedes, todavía en esta semana festiva para Centroamérica y México. Felicidades una vez más, hermanos, y sigan en fidelidad, siendo de gran testimonio para la gente que no conoce a Cristo en su cultura y en la nueva cultura donde están ahí en Estados Unidos. En nuestra serie de cómo ayudar a otros, hoy tenemos el tema de cómo cuidar nuestra salud espiritual. Importante entender de que Dios tiene un trabajo importante al realizar en nuestra vida la obra salvadora, al recibir a Cristo, pero también en su obra santificadora cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Es importante saber que a partir de esas obras de gracia, cada uno de nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual. No es una obra que se hace una vez de parte de Dios y que ya no necesitamos la intervención humana. Por el contrario, Él hace su parte, Dios hace su parte y nosotros humanamente tenemos que cuidar nuestra vida espiritual con responsabilidad, con seriedad, porque se trata de la vida eterna y la vida eterna es para nosotros, el estar un día en comunión eternamente con Dios y nosotros todos juntos, la familia cristiana. Qué bueno saber eso y qué alentador esperar ese gran momento en el que todos vamos a estar juntos por la eternidad exaltando a nuestro Dios. En nuestra lección de hoy surge la pregunta, después de haber recibido el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué obra se ha producido en la vida del creyente? Estamos repasando eso. Ya sabemos, automáticamente cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, se produce en nosotros la limpieza del pecado original. Muy bien, si usted está recordándolo, la limpieza del pecado original, la tendencia pecaminosa que nos ha llevado a pecar, a pensar cosas equivocadas, a infringir la ley de Dios, los mandamientos. En ese sentido, la limpieza del pecado original nos deja libres. Y en ese sentido, la obra sobrenatural de Dios nos concede un corazón puro. Eso es, un corazón puro. Pero también se produce en nosotros lo que conocemos como el recibir autoridad y poder espiritual. ¡Wow! ¡Qué bendición saber que usted y yo recibimos ese resultado en nuestra vida personal como hijos de Dios! Poder y autoridad espiritual. ¿Para qué? Para guardarnos cada día en victoria espiritual, pero también para compartir el mensaje de salvación. Pero el creyente, al tener el corazón puro, inmediatamente ya tiene el carácter maduro. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Pues no. El corazón puro y el carácter maduro son dos cosas diferentes que hay que entenderlas con claridad. El carácter maduro es todo un proceso que se desarrolla aplicando las disciplinas espirituales, practicándolas cada día, el estar en comunión con Dios, el estar evangelizando, discipulando y también siendo discipulado, porque es importante que rindamos cuenta a alguien. Dios conoce todo de nosotros, pero humanamente necesitamos sujeción, sumisión a un liderazgo y asimismo rendir cuentas delante de ese liderazgo y nosotros como discipuladores también tener discípulos que rindan cuenta al trabajo de discipulado que estamos desarrollando. Y para hoy lo importante es ver cuáles son las disciplinas espirituales. Usted dirá, ¿qué será eso? Pero ya lo hemos venido repasando. Recuerde el tema, cómo cuidar nuestra salud espiritual. Si no la cuidamos,
pues nos podemos poner muy débiles, debilitarnos y enfermarnos espiritualmente hasta llegar a ser apóstatas, es decir, pensar en todo lo contrario de lo que hemos creído. Pero si cuidamos nuestra vida espiritual con las disciplinas, entonces las cosas van a ser muy positivas porque estaremos desarrollando el carácter maduro. Básicamente las disciplinas espirituales, una de ellas es que podemos leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Ese es el alimento sólido, diario, que el creyente bautizado con el Espíritu Santo tiene que hacer. Es una práctica constante. Es como comer las ensaladas, los carbohidratos, ¿verdad? Todas las comidas que cada día comemos físicamente para estar saludables, para estar bien alimentados. Espiritualmente es lo mismo. Esa es la comida en las disciplinas espirituales. El leer, el escudriñar, el meditar en la palabra. Pero también eso va acompañado de la oración. Fundamental que usted se comunique con Dios y le exprese el sentir de su corazón. En ese sentido podemos también notar que las disciplinas espirituales van acompañadas de la adoración. Cuando compartimos la comunión con Dios, le adoramos. La oración, la alabanza, la meditación y también el ayuno. Muy importante practicar el ayuno y de eso vamos a estar hablando con mayor amplitud luego de mencionar las disciplinas espirituales. Y otro de los importantes también en las disciplinas espirituales es el retiro espiritual, el dejar todo para concentrarnos en buscar la comunión con Dios, la alabanza, la adoración, la oración, la meditación. Gracias a Dios porque tenemos este recurso que nos ayuda muchísimo para desarrollar el carácter maduro. La pregunta surge ahora: ¿cómo puedo escudriñar las Sagradas Escrituras? Escudriñar es algo más profundo que leerla. Primero, tengo que separar un tiempo cada día para dedicarle a la lectura, al escudriñar las Sagradas Escrituras. Y cuando ya separé ese tiempo, entonces disciplinadamente cumplo ese horario en el lugar que he decidido hacerlo y empiezo a leer 1, 2, 3 veces para entender más o menos el pasaje. Pero previo debo acompañarlo de oración. Señor, deme entendimiento para que pueda comprender su palabra, para que pueda asimilar la bendición que hay en esa palabra para mí. Y en ese sentido, entonces cuando encuentro conceptos que no entiendo, puedo investigar, puedo analizar en una Biblia de estudio, puedo en otro comentario bíblico, ayudas que nos pueden abrir el panorama para entender. Pero aparte de orar, aparte de leer, entonces investigo. O sea, tengo que esforzarme. Es como que si la comida me salió así desabrida, voy a buscar algún condimento y le voy a dar sabor. Y así mismo es el escudriñar las Sagradas Escrituras. Tengo que leer hasta entender, pero ayudándome con los recursos que pueda tener más cercanos, aparte de la oración. Y luego de que he explorado el contenido del texto, el contenido bíblico, entonces puedo entender: esto había sido así, no me había dado cuenta, porque cuando lo estamos haciendo de corazón, la intervención del Espíritu Santo opera en esa palabra que estamos escudriñando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Y entonces luego viene la meditación. Luego que he investigado, que estoy entendiendo mejor el texto bíblico, entonces empiezo a pensar, oh, esta palabra me habla de esta manera y a esta necesidad en mi vida. Pero nunca pensarlo, esta palabra es para el hermano, es para tal hermano. No, cuando meditamos en la palabra es pensar en eso que hemos investigado de la palabra y decir, Señor, esa es la realidad mía, tu palabra me confronta, tu palabra me dirige, qué hermosa es tu palabra. Pensar en la palabra del Señor. Me humillo delante de la presencia del Señor y digo, oh Dios, deme el entendimiento para ver que mi necesidad, esta palabra está hablándole a esa necesidad mía en cualquier área de la vida. Y entonces con humildad me presento delante de Dios a leer la palabra, y cuando la palabra es dura aparentemente para mí, pues entonces reconozco, he fallado, Señor, te pido perdón, ayúdame. Estamos hablando de escudriñar y meditar en la palabra del Señor. Y asimismo reconozco que Dios es fiel y me está dando la oportunidad a través de su palabra y el Espíritu Santo de poner a cuentas mi vida, de ordenar mi vida en el área que está fallando. Y en ese sentido declaro que mi Dios es el único Dios todopoderoso. Lo acompaño con oración, lo acompaño con adoración, lo acompaño con reconocimiento y consagración de mi vida, lo que hay que hacer todo el tiempo. Y es exactamente igual lo que pasa con la comida. Tratamos de que la comida física, el alimento, sea sabroso a nuestra vida, a nuestro paladar, y que nosotros disfrutemos esa comida, ¿verdad? Y en ese sentido, asimismo debemos disfrutar del alimento espiritual, que en este caso es la palabra. Yo declaro, exalto a mi Dios, reconocimiento a mi Dios, porque yo estoy prácticamente recibiendo su palabra, le estoy alabando, le estoy adorando y soy agradecido. Y al final de mi adoración, que va junto al escudriñar, al meditar la palabra, puedo presentar mis peticiones personales, porque ya lo voy a unir a la oración de adoración, a mi oración personal delante de Dios. Y entonces exalto su nombre a través de lo que he escudriñado, de lo que he meditado en la palabra. Y al final puedo presentar mis peticiones después de haber escudriñado, meditado, adorado y empezado a orar. En ese sentido, ya presento mis necesidades reales. Señor, tengo esto, tengo aquello, a nivel personal, siempre a nivel personal. Porque la oración, como ya hemos visto, es de dos partes: la oración personal y la oración intercesora. Y luego de tratar con lo personal, ya puedo empezar a orar por otros, es decir, a interceder. Y interceder es orar a favor de otras personas. Pero recuerden, el desarrollo del carácter maduro está en el aplicar las disciplinas espirituales, buscando en nuestra necesidad personal el alimento sólido diariamente. Y no solo cuando estemos en crisis emocional, laboral o física, no. Todos los días tenemos que estar en ese diario alimentar espiritual, porque de lo contrario, cuando venga una tormenta de problemas, no vamos a saber qué hacer. Pero cuando cada día estamos aplicando las disciplinas espirituales en nuestra vida, estamos fortalecidos justamente para enfrentar con madurez
con responsabilidad los momentos difíciles que vienen y que pues no sabemos cuándo vendrán ni cómo vendrán, pero lo importante es que sí sabemos que cualquier cosa que venga estamos preparados para enfrentar esa situación. Así que usted, aparte de cuidar de su vida espiritual, tiene que interceder por otras personas, porque la iglesia se necesita que unos a otros estemos apoyándonos. Y veamos que la oración intercesora entonces es orar a favor de otras personas. Siempre esa oración intercesora también debe llevarnos a adorar. Adorar, a exaltar a Dios dándole gracias porque somos parte de una gran familia espiritual que nos necesita para que brindemos el apoyo orando a favor de esas personas que conocen a Cristo, pero también orando a favor de quienes no conocen a Cristo. Así que el ayudarnos unos a otros va por el área espiritual a través de la oración intercesora. Qué importante entonces es que usted pueda pedirle a Dios una bendición especial por los hermanos de la iglesia, los líderes de la congregación, los pastores, todos los que son miembros de la iglesia, pero también por aquellos amigos, vecinos, colegas de trabajo, compañeros de estudio que no le conocen. ¿Para qué la oración intercesora? Para que ellos lleguen a conocerle. Qué importante que nuestros amigos también alcancen salvación espiritual, pero alguien tiene que estar orando, intercediendo a favor de ellos. La oración intercesora debe ser perseverante. Es decir, no es que voy a orar una semana y no pasa nada en aquella persona por la que estoy orando, entonces ya dejo de orar. No, conocemos casos donde madres han orado 15, 20 años por sus hijos y al fin llegaron a conocer a Cristo. Estamos hablando de 15, 20 años orando, intercediendo a favor de sus hijos. O a través también de madres o padres orando por hermanos, por suegro, por sobrino, por cualquier familiar o por cualquier amigo del trabajo, amigo del estudio. Y en ese sentido, la oración intercesora debe ser perseverante. Es decir, no desistir hasta que el Señor ejecute su voluntad, dando salvación a esa persona. Pero muchas veces nuestra oración intercesora no va a ser por salvación, sino por la petición de algo a favor de alguien. Y entonces, por ejemplo, el pedir que tal persona encuentre el cónyuge adecuado, la persona ya está en edad. Pero más que eso, debemos pedir que esa persona sea consagrada a Dios, para que pida en fidelidad, para que permanezca en fidelidad en la vida espiritual. Entonces, tenemos que orar para que la persona que ya es cristiana, está orando por un cónyuge, sepa cuidar su vida espiritual y sepa interceder, sepa aceptar la voluntad de Dios. Así que la oración intercesora no es de 2 días, no es de 5 días. La oración intercesora es perseverante hasta que Dios ejecute su voluntad. Y en términos de personas donde usted pida que tenga una casa, que tenga un carro, muchas veces el Señor va a decir no, y eso también hay que saber entender en la oración intercesora. Cuando el Espíritu de Dios ponga en usted el sentir de que esa persona no está en fidelidad, entonces tiene que revertir la petición que está haciendo. Ore por la fidelidad de ese creyente al Señor y que Él sepa hacer sus peticiones delante de Dios en su cuidado de vida personal espiritual. Entonces la oración de intercesión es muy importante específicamente en las personas que no conocen a Cristo, con la finalidad de que lleguen a conocerlo.
Usted sabe también que la oración perseverante hace de nuestra vida más dependiente de Dios. Confiamos más en Dios y eso es muy bueno. En cuanto a la oración privada y pública, nosotros debemos saber que tanto nuestro encuentro con Dios cada día debe ser en la oración privada, en la vida espiritual privada, debe ser hecha con responsabilidad, debe ser hecha con mucho amor delante de Dios, con mucha fe, porque sabemos que es un trato de Dios directo con cada uno de nosotros y Él nunca va a fallar, porque es nuestro creador, nuestro sustentador. Y debe ser realizada esta oración pública y privada, esta vida pública y privada en términos espirituales, con mucha autoridad espiritual. Su oración debe ser que ponga en apuros a las tinieblas, no una oración de que así suave, no, con autoridad espiritual, porque las tinieblas tienen que saber que allí en la vida suya hay un verdadero instrumento de Dios al cual las tinieblas tienen miedo, al cual las tinieblas salen de ese lugar de alrededor. Entonces usted tiene que ser espiritualmente, en la aplicación de las disciplinas espirituales, una persona a la cual las tinieblas le tienen miedo y no que son las tinieblas amigos de ese intercesor. En el caso suyo, analice si usted es una persona que le causa pánico a las tinieblas. Y eso es muy fácil darse cuenta. Así que busque la presencia del Señor aplicando las disciplinas espirituales y practicando el ayuno. ¡Qué importante! El ayuno, dejar de comer para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y podemos hacerlo como lo determinemos, de una o de varias comidas o de ciertos alimentos en ciertos días, pero la idea es como que buscamos la presencia del Señor con mayor intensidad, dejando de lado las comidas. Y cuando hablamos del retiro espiritual, estamos hablando prácticamente de un ayuno de las actividades cotidianas y normales, porque retiro quiere decir salir del lugar donde estamos e irnos, por ejemplo, a nivel lo más suave, salir de casa e ir al templo para orar, para pasar un día o medio día ahí en un retiro espiritual con Dios. Pero si estamos en la casa siempre vamos a una cosa o la otra y hay interrupciones. Pero si estamos en un lugar retirado de la casa es diferente. Eso a nivel personal. Pero también a nivel congregacional, un retiro es salir de la ciudad e irnos todos juntos para pasar momentos espirituales bendecidos buscando la presencia del Señor. Entonces, todo lo que componen las disciplinas espirituales, como la alabanza, la adoración, la intercesión, el ayuno, la meditación de la palabra, el retiro espiritual, cuando lo hacemos periódicamente y con responsabilidad, el Señor bendice grandemente nuestro desarrollo en el carácter maduro. Y la pregunta surge, ¿es usted un creyente de carácter maduro? ¿O frente a una situación que no responde a sus caprichos, a su forma de ser, usted se disgusta, usted hace malas cosas, usted se desanima? Bueno, esa es la evidencia que ahí hay un carácter inmaduro. Y queremos que usted sea un creyente, un cristiano de carácter maduro. Y el cristiano que así va desarrollando no solo cuida de sí mismo, sino que empieza a evangelizar, empieza a discipular, abre su grupo vida y lo sostiene porque está siendo discipulado en la vida de la iglesia y a la vez está discipulando a otras personas. La evidencia del carácter maduro usted ya la conoce y ahora relacione si esa evidencia está en su vida. Y le bendecimos
y a través de los que están guiando este estudio ahí en la congregación, pues hay una dinámica para hacer. Les bendecimos y declaramos que usted será un creyente de carácter maduro, dispuesto a obedecer al Señor en todo tiempo. Bendiciones, hermanos, y que tengan éxito en este proceso de desarrollar el carácter maduro.